Mi saludo distinguido a todos los alumnos de la asignatura Derecho de Contratos de la Universidad Tecnológica del Perú y mi afectísimo respeto a nuestro amigo docente, magíster doctor Braulio Arias. Se me consigna la ponencia Teoría Contractual basada en el recurso de casación de la minera Cerro Verde contra la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria SUNAT. Bajo un esquema argumentativo comprende la ponencia en un resumen, una interpretación con su contextualización y su controversia, con un análisis con tres ideas principales: situación jurídica, relación jurídica, figuras jurídicas y remedios contractuales, una conclusión y una recomendación. Resumen. En el entorno actual, en el incremento del nivel de complejidad de los negocios, significa que una sola perspectiva no se ajusta a la demás y las penalidades por equivocarse son cada vez más fuertes y frustrantes, y encontrar soluciones a los problemas de incertidumbre y soluciones a las negociaciones, necesitamos indiscutiblemente distinguir los efectos obligacionales. Sin embargo, los sujetos de derecho, en su clasificación, persona natural, persona jurídica, unión de hecho, sociedad conyugal, sucesión indivista, cuando deciden crear, regular, modificar o extinguir relaciones jurídicas, artículo 1351 del Código Civil, con una interpretación objetiva, artículo 168 del Código Civil, más aún con el principio de buena fe, artículo 1368 del Código Civil, deberán cuidadosamente y no solamente analizar los fundamentos de forma, que pueden ser incongruentes, inmotivados o faltos de literalidad, no solamente los fundamentos de fondo, que pueden ser por garantía, beneficios, pues estabilidad, sino también por el interés y la utilidad en la unidad económica, administrativa, social del libre mercado, a fin de evitar razonamientos contradictorios y confusiones ante un incumplimiento de contrato. El Estado respeta los contratos, el Estado garantiza el cumplimiento de los contratos a través del principio sunt servanda, de la Constitución Política del Perú y también de sus remedios contractuales. Introducción. En su contextualización, los contratos como actos jurídicos patrimoniales y plurilaterales cuyo objeto es la relación jurídica y donde se desprende un remedio contractual debido a la ineficacia en la discusión de su objeto, que se supone de manera válida por la ampliación de beneficios en concordancia con la juridicidad, toma un caso emblemático nacional para determinar la estructuración y la interpretación ante una responsabilidad contractual. El caso Minera Cerro Verde, Sociedad Anónima Abierta, contra la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria SUNAT, contra el Tribunal Fiscal, contra el Procurador Público del Ministerio de Economía y Finanzas, sobre una acción contenciosa administrativa en materia de recurso de casación por una sentencia de vista que revoca la sentencia de primer grado que declara infundada e improcedente la demanda obligacional. De litigio analizamos el orden procesal del derecho contractual y el esquema de la Ley General de Minería. De litigio analizamos el razonamiento jurídico para no afectar el convenio de adhesión suscrito en 1998 entre Cerro Verde y el Estado peruano, que contempla todas las normas
normas legales y actividades mineras, así como la unidad económica administrativa en su infraestructura. Se trata de una inversión privada, protegida y dirigida por un contrato de estabilidad jurídica a través de sus ampliaciones de beneficios al incluir la inversión mínima de sus nuevos componentes en correspondencia a la concesión de beneficios mineros. La defensa de Cerro Verde sostiene que el fallo de sentencia ha inaplicado el artículo 86 de la Ley General de Minería, que contempla todos los convenios de adhesión en relación a los beneficios de las concesiones mineras, interpretando que estos convenios solo están dirigidos a los proyectos de lixiviación y no a las concesiones que otorga la explotación de sulfuros primarios. La SUNAT ha defendido el fundamento jurídico. La SUNAT ha referido que el caso objeto de argumentación jurídica es el puro derecho, el alcance de la interpretación del Convenio de Estabilidad Jurídica por Adhesión suscrito en 1998 entre la minera Cerro Verde y el Estado peruano, que solo se basó a la inversión para el proyecto de lixiviación, con una inversión estabilizada en materia de estabilidad contractual de sus inversiones presentadas en su proyecto. Es decir, que el proyecto basado en el contrato de estabilidad jurídica por adhesión estuvo dirigido a los programas de lixiviación y nunca al proyecto de explotación de sulfuros primarios. Ante esta situación surge esta controversia. Si el convenio de garantías, promoción y medidas de protección de la inversión minera se basa exclusivamente en el proyecto de lixiviación que suscribe la minera Cerro Verde en 1998 con el Estado peruano, o también incluye en esa inversión como derecho minero la planta de explotación de sulfuros primarios. A continuación, fundamento este análisis con las tres. Situación jurídica. Es necesario entender su concepción. Por situación jurídica entendemos la posición que ocupa todo sujeto de derecho luego de la verificación en la juridicidad, es decir, en la existencia de la norma jurídica en relación al hecho. Por lo tanto, el contrato suscrito entre la minera Cerro Verde y el Estado peruano está regulado por el Código Civil, el artículo 1351. El contrato es el acuerdo de las partes para crear, regular, modificar o extinguir relaciones jurídicas. Se evidencia el derecho de la inversión privada y la obligación de la otra parte. Más aún, comprende todo lo que otorga la Constitución Política del Perú en su artículo 62, con los principios contractuales, el principio de autonomía privada, el principio de la causa concreta, el principio del consensualismo, el principio de sociabilización, el principio de la inalterabilidad, por sobre todo su teoría sociológica en un Estado democrático social de derecho, su teoría de valor económica bajo las promesas, los cumplimientos, las responsabilidades, la confianza en esas relaciones
precontractuales, en esas tratativas de negociación y también por su teoría jurídica, en ese consentimiento logran la regularización contractual, sostenida por el tratamiento jurídico. Pero sin embargo, más aún de la regularización normativa conforme al artículo 140 como acto jurídico, en la teoría moderna comprendida por sus presupuestos, es decir, las partes. La minera Cerro Verde, sociedad anónima con registro único contribuyente en los registros de la sociedad mercantil con ficha 440 y de la otra parte el Estado en vinculación de acreedor y deudor. El objeto imprescindible para poder consolidar este acto jurídico, ¿no?, basado en el estudio de prefactibilidad para crear la capacidad de producción de 72.000 millones en toneladas métricas de libras y 42 millones de toneladas métricas de cátodos de cobre, y con una recuperación del 65% sobre la desviación de las plantas de sulfuro primario. Como elementos para este acto jurídico estaba comprendido que es vital para el perfeccionamiento de los contratos el consentimiento, basado en su forma, en la causa, en el contenido, como herramientas esenciales de los elementos de este acto jurídico. La causa precisa la inversión de los 275 millones de soles para el proyecto de licitación y de 850 millones en la ampliación de la planta en la unidad productiva de sulfuros primarios. Asimismo, la exigencia para la consolidación del acto jurídico respecto al acto del artículo 140, la licitud, el inciso 3 del artículo 140, la forma legal y su pertinencia para la formalidad del contrato. El artículo 140, inciso 2, objeto jurídicamente posible. Y sobre los bienes determinables, contemplando el artículo 885 de los bienes inmuebles, de acuerdo a nuestra norma legal. Inciso 3, minas en la concesión. Definitivamente, el contrato ha estado suscrito bajo el régimen de la Ley General de Minería, basado en el derecho minero, en el título 1 de la Ley General y en su reglamento minero. En consonancia, las situaciones jurídicas que han amparado a este acto jurídico han correspondido con una responsabilidad contractual. La segunda institución jurídica, relaciones jurídicas. Es necesario entender que los contratos de concesión privada no son regulados por el Código Civil peruano. Sin embargo, la voluntad de las partes gobierna esta decisión o ejecución tras dos necesidades básicas humanas, diríamos, la sociabilización y la satisfacción. Si la cooperación es un postulado de la relación jurídica, entonces el interés y la utilidad son concretas y están conectadas. Por lo tanto, la relación jurídica es aquella vinculación intersubjetiva concreta de cooperación. Ese fue el objetivo del contrato de estabilidad jurídica por adhesión suscrito el 13 de febrero de 1998 entre la minera Cerro Verde, sociedad anónima abierta, y el Estado peruano,
con una vigencia de 15 años, con una inversión de 237 millones por el proyecto de lixiviación y con una ampliación de la planta de explotación de sulfuros primarios con inversión de 850 millones de soles. Una relación jurídica que estuvo basada en la interpretación contractual de las teorías que definen la voluntad, la declaración, la responsabilidad, la confianza. Una responsabilidad contractual que se inició con el perfeccionamiento del contrato y que exige una obligación que no necesariamente satisface, pero circunscribe la relación del dar, del ser o del no hacer. Sin embargo, en esa prevalencia del interés sobre el otro, según la definición o el significado de las garantías de los beneficios concesionarios, de acuerdo al artículo 17 y 18 de la Ley General de Minería, tiene gradación y exige del ordenamiento jurídico, es decir, de la tutela jurisdiccional efectiva, resolutoria o indemnizatoria. Ante este conflicto de interés para encontrar la normalidad o la anormalidad, recurrente y conforme al artículo 1353 del régimen legal de contratos, porque no se ha entendido y se ha confundido de lo que significan los contratos de estabilidad jurídica por los convenios de garantía, promoción y medidas de protección a la inversión, que son los contratos de estabilidad minera. Y de acuerdo al artículo 82 de la Ley General de Minería, el concepto de proyectos mineros es la unidad económica administrativa. Con tales fundamentos, las partes deciden y acuden a la norma jurídica para interpretar y revisar todas las cláusulas del contrato basados en el artículo 168, 169, 170 y el artículo 1362 del Código Civil peruano. La siguiente idea principal, la tercera: figuras jurídicas y remedios contractuales. Si uno de los presupuestos de la responsabilidad contractual es el perfeccionamiento de los contratos que aluden a las formalidades de todos sus elementos que celebró el convenio Cerro Verde y el Estado peruano, entonces la obligación es una responsabilidad que busca una estabilidad jurídica. Sin embargo, el Código Civil peruano considera para la ejecución contractual a la responsabilidad extracontractual, referido en el artículo 1969 del Código Civil, y no considera a la responsabilidad contractual, referido en el artículo 1424. Responsabilidad objetiva que se exige en base al nexo causal para interpretar si la planta de sulfuros primarios es componente de la concesión de beneficios mineros que suscribieron las partes en las cláusulas 1.1, 1.2, 1.3, 3.1, 4.1 y 4.3.1 en el objeto del proyecto de lixiviación del contrato de estabilidad jurídica. Ante el supuesto de incumplimiento de obligación para con el Estado, los remedios contractuales se tipifican como una resolución. Es obvio que el derecho de resolución recae siempre en el acreedor, pero en la acción contenciosa administrativa, en materia de recurso de casación por la sentencia de vista que revoca la sentencia de primer grado
por la demanda de declarar improcedente improcedente e infundada la demanda de obligación que Cerro Verde refiere por la sentencia, añade que los presupuestos de forma presentan inmotilidad y arbitrariedad con respecto a su definición. Es más, recaen en una falta de literalidad en la expresión de la concepción. Me refiero a la concepción minera. Y el error que cometen es el no considerar la cláusula número 3 que invoca en el contenido de toda la concesión minera y no solo en el proyecto de lixiviación. También el artículo 82 con respecto al reglamento de la Ley General de Minería. Sin embargo, la SUNAT defiende el fundamento jurídico de la sala y reitera que el proyecto de sulfuros primarios no está contemplado en la concesión de edificios mineros y que el proyecto del 2012 de expansión de unidad Cerro Verde contempla el proyecto de sulfuros primarios y que no recae en vicios de nulidad la resolución impugnada por el contrato de estabilidad minera. En conclusión, indudablemente el proyecto de explotación de los sulfuros primarios es la controversia que enfrentan la minera Cerro Verde y el Estado peruano, a razón de las cláusulas del contrato de estabilidad jurídica por adhesión de Cerro Verde que corresponden al proyecto de lixiviación y a la ampliación de sulfuros primarios. Sin embargo, el Estado peruano, representado por su órgano público, la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria SUNAT, refieren que el proyecto de sulfuros primarios no está contemplado en las garantías de promoción y medida de protección de la inversión minera que otorga el contrato de estabilidad jurídica del proyecto de lixiviación suscrito con Cerro Verde en 1998. Una interpretación jurídica y constitucional que se ha atribuido para poder esclarecer el conflicto de estos intereses sumado al esquema de la Ley General de Minería. Sin embargo, los magistrados, en la carga de prueba procesal, han ratificado que la inversión privada está protegida y refrendada por la ley y la Constitución, más aún que la inversión minera corresponde a la unidad económica administrativa. Recomendación puntual para concluir con esta ponencia. Dos premisas en esta recomendación. La primera, respecto a la cláusula primera, antecedentes. La cláusula segunda, estudio de factibilidad físico y económico. La tercera cláusula, derecho minero. La cuarta cláusula, proyecto de inversión y de plazos de ejecución, basado en la gestión operacional de las partes. Segundo, si la esfera de riesgos que contempla la responsabilidad jurídica
y la contraprestación y la esfera de dominio que comprende el control jurídico y físico de lo posible y la indemnización, basados en la interpretación, estuvieron orientados en ese error de cálculo que requiere de un proceso de información, como un dato que se te da para conectar en el acto mismo con algo que no estaba, de la intervención de ese juicio crítico, analítico, que se basa en la utilización de la ciencia prospectiva. Bajo este análisis concluye con esta ponencia. Y más aún, ratificar no en un sentido irónico, sino en un sentido constructivo. Como dijo mi amigo profesor catedrático de Derecho de Obligaciones, el derecho no protege los costos. El derecho no protege los costos. Gracias por esta oportunidad.